Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en sexto, y esta es mi exposición de sociales bimestre 2. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Ahora vamos a ver los temas que he visto durante el bimestre. Vamos allá. Mesopotamia. Mesopotamia fue una civilización donde floreció la agricultura, la arquitectura, el arte y, cómo no, la guerra. Mesopotamia fue un lugar muy estratégico y también muy fértil, porque estos dos ríos, el Éufrates y el Tigris, bañaban la región de norte a sur, haciendo Mesopotamia una región muy fértil y apta para asentarse y vivir. Muchas ciudades se fundaron en este área. Destacan Ur, Lagash, Uruk, Babilonia, entre otras. Muchos imperios ocuparon también estas estratégicas tierras. También destaca el imperio acadio, por ejemplo, o el imperio babilonio. Mesopotamia, como dije antes, fue un lugar donde floreció, además de la arquitectura, el arte y bueno, todos estos factores, también se hizo uno de los primeros alfabetos en la historia. Estos sumerios, primeramente conocidos así, hicieron unos símbolos que se escribían en piedra. Sigamos. El Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto, al igual que Mesopotamia, se fundó en un río, a lo largo de un río. Este caso sería el río Nilo. El río Nilo, pues, proporcionaba una tierra muy fértil a Egipto, porque cada año se desbordaba de su estado original y cada año también volvía al estado anterior. Esto proporcionaba a la tierra al lado del río Nilo una fertilidad enorme, ya que proveía a esta tierra de nutrientes esenciales para poder sembrar, y a su vez los egipcios cosechaban. Egipto tuvo mayoritariamente unos periodos de esplendor, donde estaba unificado y con auge de expandirse, pero tuvo otros periodos donde estaba dividido, fragmentado y no estaba en cuestión de expandirse. Egipto tuvo una civilización muy buena y creció mucho y fue también uno de los países más prósperos en esta época. Egipto también se desarrolló durante la época de Mesopotamia. Al igual que Mesopotamia y Egipto, la antigua India fue una civilización, una vez más, fundada sobre un río. Esta vez resultó ser el río Indo, que atravesaba mucha parte de Pakistán. Unos pueblos llamados los pueblos indoeuropeos que provenían de Bielorrusia, la actual Bielorrusia, se asentaron en India y bueno, empezaron a llegar montones de reinos que intentaron ocupar estas fértiles tierras y estratégicas porque controlaban el tráfico de la seda, el comercio en la seda, que pasaba de China a Europa. Muchos imperios trataron de ocupar estas fértiles tierras y bueno, un ejemplo es el imperio Maurya, uno de los imperios indios más poderosos tanto en guerra como en riqueza y comercio. Además de todos estos aspectos en los que India floreció, también estuvo muy fuerte su base en su religión. Habían dos tipos de religiones principales en estos periodos, el budismo y el brahmanismo. Destaca el budismo, que fue creado por Buda. Buda creó el budismo y bueno, este decía que pues había una iluminación y bueno, tenían muchos ritos. Entonces pues cuando Buda murió, sus sucesores ampliaron esta religión por toda India
y bueno, fue de las principales. Después de que ya habían alcanzado el nivel nacional, empezaron a llegar mercaderes de India a otros países de alrededor, tales como China, Nepal, Mongolia, Vietnam, etc. Estos mercaderes, al igual que casi toda la población de India, eran budistas. Entonces se expandieron la religión de India a los países de alrededor. Así que, pues que no nos parezca raro que muchos de los vecinos de India que están alrededor, como Nepal, China o otros países que están alrededor de India, muchos de ellos, mucha de la población sea budista, porque esto influenció mucho en otros países y en la manera de pensar de la gente de estos. Bueno, ya hemos hablado de India, Mesopotamia y Egipto, pues ahora vamos a hablar de China. El gobierno de China estaba dirigido por dinastías. Estas dinastías eran familias nobles que se peleaban entre ellas para conseguir la corona del emperador. Una vez una de estas familias obtenía el control de China y tenía la corona, el emperador, que era de esta dinastía, cuando moría, pues uno de sus hijos, generalmente varón y también generalmente el mayor, ascendía al trono, aunque también habían algunas sucesiones de tíos, sobrinos, etc. La mayoría de veces, cuando alguna dinastía china caía, era cuando el emperador de una dinastía era exiliado, asesinado o moría sin hijos. Entonces, sin sucesión me refiero. Entonces, pues alguien tomaba el trono, o algún general, algún gobernador, bueno, quien sea, y pues instauraba una nueva dinastía. Generalmente la nueva dinastía iba a tener el nombre o el apellido del que la trajo, del que la instauró. Por ejemplo, si su apellido era Yuan, pues la dinastía va a tener el nombre de Yuan. Aquí. Vale. China tuvo un gobierno muy amplio y además, además de todas estas políticas que tuvo en cuanto a las dinastías, también tuvo un poder militar en muchas ocasiones enorme. Entonces, pues los chinos estaban en unos tiempos siendo azotados por la caballería mongola, que eran unos tipos del norte de China que la estaban invadiendo. Entonces, los chinos se les ocurrió una idea: construir una gran muralla que impidiera a los invasores entrar en las tierras chinas. Entonces, esta gran muralla se conoció como la Gran Muralla China. Aunque la Gran Muralla China fue una obra enorme y se necesitaron más de 1 millón de obreros para construirla, no, muchas partes de la Gran Muralla China no estuvieron en la parte original. La Gran Muralla China es como si fueran muchas murallas. A medida de los siglos y de que los años pasaron, los chinos idearon más murallas y la fortificaron cada vez más. Pero la Gran Muralla China original era mucho más pequeña de lo que hoy en día está. Mucha gente dice que desde el espacio se puede ver a la Tierra y también la Gran Muralla China, pero esto no es verdad. La Gran Muralla China, como dije antes, pudo dar una enorme protección a varios imperios chinos, los cuales pudieron protegerse y a su vez contraatacar y expandirse. Bueno, a mí me parece muy interesante cómo estas civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, India, China, se asentaron y vinieron llegando a estas fértiles tierras.
como los de Mesopotamia, los sumerios en este caso, lograron asentarse y cómo hicieron sus guerras, cómo era su cultura, o los egipcios, toda su civilización y las crecidas del Nilo, o los indios, todos los imperios que los dominaron y que a su vez fueron dominados, y China, esta gran muralla que construyeron y bueno, que fue una de las construcciones más épicas de este tiempo. A mí la única cosa que quiero decir por encima de todo es que pues, es acerca del budismo. Yo no estoy de acuerdo con el budismo porque, bueno, todo esto es simplemente adoración a ídolos y el Señor nos manda que no adoremos a ninguno de estos ídolos porque necesitamos agradarle solo a Él y a nadie más. Y si cometemos idolatría, pues bueno, vamos a hacer lo que a Él no le agrada y esto está mal. Así que, bueno, les ha hablado Nicolás Franklin, Dios los bendiga.